¿Sabes la diferencia que hay entre una persona que aprende a leer con 5, 6 años o uno que aprende con 18? ¿A qué edad puede empezar un niño a leer? La pregunta que nos tendríamos que hacer más que qué edad es: ¿este niño entiende que las palabras están compuestas por sonidos? Que esos sonidos se van uniendo y forman sílabas, que esas sílabas se unen y forman palabras, y que además a esto le vamos a dar una imagen gráfica que va a ser la letra. La conciencia fonémica y el principio alfabético, que es unir el sonido a la letra, son los que nos van a llevar a enseñar a leer. Esa fase inicial de descifrar fonema a grafema y empezar a unir no lleva más de un curso escolar. La madurez lectora no existe. Papás, mamás, por favor, no le enseñéis el nombre de la letra a la hora de unirlas para leer. El lenguaje oral es un aprendizaje natural. Venimos preparados para aprender a hablar sin que nos enseñen. Sin embargo, el aprendizaje de la lectura y la escritura no se consigue si no te enseñan. ¿Qué son los articulemas y por qué pueden marcar la diferencia al enseñar? ¿Vale? Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación con E. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. Ahora vamos a profundizar un poquito con la parte de enseñar a leer y escribir. Venga, vamos allá. Y yo creo que una pregunta que tiene cualquier papá y mamá o cualquier profe, bueno, los profes supongo que no tanto, pero los papás y las mamás, es a qué edad debería un niño o una niña empezar a leer y a escribir. La cosa es, ¿qué significa enseñar a leer? Sería la primera. Y realmente la segunda es dónde empieza realmente el proceso lector. Y esto es lo que nos lleva a que todo el mundo se haga esta pregunta. Porque si todos supiéramos que, por ejemplo, voy a hacer una analogía con un bebé. Nadie se plantea que un bebé tenga un vocabulario oral de 500 palabras con un mes o con 2 meses. ¿Por qué? Porque sabemos que el desarrollo de las personas, primero los niños comprenden un montón de vocabulario, pero no hablan. Un bebé entiende un montón de palabras, pero no habla. Y luego ya van apareciendo las palabras. Entonces, por ejemplo, en lenguaje lo tenemos bastante claro, que nuestros bebés, no hace falta haber estudiado nada en casa, tus sobrinos, tus hijos, los de tu hermano, tal, y eso lo tenemos clarísimo. Pero en aprender a leer no entendemos que para llegar a aprender a leer hay que tener adquirida X aspectos, o que esos aspectos van a favorecer el aprendizaje en la lectura. ¿Por qué nos planteamos una edad? Nos planteamos una edad porque estamos pensando que enseñar a leer es la P más la A, pa. Luego el niño te dice la PA, que justamente lo que tú le has dicho. Claro, P la P con la A, pues la PA. Eso está muy bien dicho, el niño es muy inteligente, nosotros enseñamos un poco mal. Pero es que para llegar ahí, antes había que hacer otras cosas. Entonces, ¿a qué edad puede empezar un niño a leer? Una gran mayoría no lo van a poder hacer a edades muy tempranas, como por ejemplo 3 años. Pero sí vamos a tener un porcentaje de niños que con 3 años podrán aprender a leer. ¿Y de qué depende? Pues de que tengan el dominio de unas habilidades. Entonces, más que plantearnos a qué edad debemos enseñar a leer, ¿hemos trabajado todo lo que hay que trabajar para poder enseñar a leer? ¿Podríamos empezar a enseñar a leer con 4? Podríamos, pero seguirá habiendo un porcentaje bastante amplio de niños que no van a poder. Pero eso no quiere decir que no haya unos cuantos que pueden. ¿Podemos aprender a leer a los 5? Sí. A los 5 ya sí hay más consenso de que a partir de los 5 años, pues una gran mayoría de niños estarían preparados. Podemos aprender a los 6 y ahora viene lo que nadie piensa nunca. Podemos aprender a los 30. Me explico. Ahora ya se nos ha olvidado porque la escolaridad es obligatoria y prácticamente que no existe un niño que no haya pisado la escuela. Pero algunos, ya de cierta edad como yo, pues hemos tenido en nuestra familia gente que aprendió a leer de adulto. ¿Sabes la diferencia que hay entre una persona que aprende a leer con 5, 6 años o uno que aprende con 18? No. Pues ninguna. Es decir, para aprender a leer puedes aprender a cualquier edad y no te va a perjudicar hacerlo más tarde. Y vas a aprender a leer bien y no te va a dejar ninguna secuela. ¿Y vas a aprender más rápido?
Los niños tienen más facilidad para aprender que los adultos en algunos aspectos. Bueno, más facilidad. Facilidad no es el término correcto, quizás al 100%. Es verdad que de pequeños tenemos como más facilidad para aprender, pero eso no quiere decir que de adulto no pueda. La importancia no es hacerlo más rápido o más lento, es hacerlo y que el proceso quede completo, sin errores, te sea válido y funcional para tu vida. Muchos de los que hoy son nuestros abuelos aprendieron a leer y a escribir con 18 años, o con 20, o cuando fueron a la mili, y no les ha pasado completamente nada. Son lectores funcionales y no han tenido ningún problema. El problema que tenemos con qué edad, la pregunta que nos tendríamos que hacer más que qué edad es, ¿este niño entiende que las palabras están compuestas por sonidos? Que esos sonidos se van uniendo y forman sílabas, que esas sílabas se unen y forman palabras y que además a esto le vamos a dar una imagen gráfica que va a ser la letra. ¿Los niños todos saben hacer eso? Pues no. Porque, a ver, la realidad de cualquier aula, de cualquier colegio, es que, mal que nos pese a los maestros, tenemos niños que aprenden a pesar de nosotros. Es decir, está aquel niño o niña que va a aprender teniendo un maestro bueno, malo, regular o fatídico. Y ese niño sigue aprendiendo. Ese niño seguramente no es objeto de fijarnos en él, porque tiene unas habilidades, por lo que sean, muy buenas y que va a aprender. Hay niños que si les toca un maestro regulinchi, pues el niño es regulinchi. Si le toca un gran maestro, el niño va a tirar muy bien. ¿Esto a dónde nos lleva? Si un buen maestro desde el inicio, con todos, porque imaginemos que tú eres ese alumno que aprende a pesar de mí, que soy tu mala maestra, tú vas a aprender con cualquier cosa. ¿En quién hemos de fijarnos? Y ya no hablo de los niños con necesidades, que por supuesto que también, pero sino con esa media de la clase que dependiendo de cómo tú lo hagas, cómo tú me guíes, voy a ir mejor o voy a ir peor. Y la pregunta se debería de responder es, ¿realmente cuándo empieza el proceso lector? El proceso lector empieza bastante antes de juntar la P con la A, la PA, la PA. Empieza cuando los niños empiezan a entender que el lenguaje hablado se proyecta en escrito. Porque a diferencia del lenguaje, el lenguaje oral es un aprendizaje natural. Venimos preparados para aprender a hablar sin que nos enseñe. Simplemente por escuchar. Tú escuchas de bebé agua y viene el biberón y te lo dan. Estás en la bañera, agua y, claro. Y escuchas la estructura del lenguaje que tienen los adultos y va. Sin embargo, el aprendizaje de la lectura y la escritura no se consigue si no te enseñan. Es un aprendizaje artificial. Es más, a día de hoy todavía no venimos preparados con una zona para ya desde bebés para aprender a leer. Y cuando aprende a leer se modifica la estructura de nuestro funcionamiento, ¿no? Surge un área que explica muy bien Stanislas Dehaene, que es el buzón de las letras, la caja de las letras, que esa no la traemos, pero claro, cuando aprendemos a leer, como pum, como que se enciende. Bueno, esto es muy poco técnico, por si está escuchando un experto, es muy poco técnico. Entonces, realmente nosotros hemos confundido o damos prioridad al niño que ya está leyendo. Pero para llegar a ese punto, el niño ha tenido que comprender otras cosas. Y no depende de madurez. La madurez lectora no existe. Y aquí voy a nombrar a mi compañero Julián Palazón, que lo explica muy bien. Nosotros no podemos estar esperando que los niños maduren como manzanas. A ver cuándo realmente la madurez lectora se crea. ¿Y cómo se crea? Trabajando esos aspectos que hacen que tú llegues a entender que lo que hablamos se va a transcribir, que hay letras, que cada letra tiene un sonido, que al juntarse forman palabras, pero nos olvidamos de toda esa parte la tenemos completamente, ahí empieza el proceso lector. Y aquí tengo que mencionar a otra de mis madres profesionales, que es Silvia de Fior. Cuando nosotras hicimos el programa Comunicarnos, fuimos a enseñarlo a Silvia de Fior, a la Universidad de Granada, con Gracia Jiménez y con Nuria Calet, pues lo íbamos a llamar ECO, estimulación de la comunicación oral.
Y dijo Silvia, ya lo tenemos registrado en el registro de la propiedad intelectual. Y dice, no, esto está mal. ¿Cómo que está mal? Tenía la misma cara que tú ahora. ¿Cómo que está mal? Y dijo, es que el proceso lector empieza aquí. Estos son los cimientos del proceso lector. Y cambiamos el nombre del programa a raíz de la recomendación de Silvia, que lleva los cimientos del proceso lector. O sea, ella lo planteó como la base más base, es decir, que no se enfocase simplemente a... Exactamente, que para empezar a leer, a ver, hay niños que tienen la ventaja, igual que en otras muchas áreas, pues de tener esa habilidad que la desarrollan con relativa facilidad. De hecho, tenemos niños hiperléxicos que aprenden a leer y que nosotros creemos que no le ha enseñado nadie, pero si ese niño te lo lleva a la selva y no le enseña una letra o al desierto, ese niño no aprende. Ese niño ha aprendido porque está en un entorno letrado y le han leído carteles, le han leído cuentos, esta letra cuál es, se la has dicho y cómo suena y tal. Pero realmente el inicio del proceso lector está ahí, ¿no? Entonces, habrá niños, tú que vas a ser el alumno que aprende a pesar de nosotros, los malos maestros, que lo van a aprender con relativa facilidad, pero hay una gran mayoría en que ese aprendizaje, si no se refuerza, tarda mucho en surgir y ya le estamos metiendo letras cuando no entienden que las letras van asociadas a sonidos. Además que hay sonidos que tienen dos letras diferentes y cuando pongo una y cuando pongo otra, como puede ser la B, la V, la Z, Claro. la... Sí. ¿no? Y entonces, claro, queremos que aprendan algo que no hemos trabajado desde la base. Y la base del aprendizaje de la lectura, tanto a ese nivel inicial como a nivel de comprensión lectora, es el lenguaje oral. Y claro, ¿cuándo empezamos a enseñar a leer? En el momento en que te pones a trabajar las habilidades de lenguaje oral, las habilidades fonológicas, la conciencia fonológica, y vas trascendiendo hasta conciencia fonémica, que es que tú seas capaz de detectar que la palabra pez tiene el sonido al final. Y que entiendas que las palabras tienen sonidos. Y que agua suena dos veces la A. Y entonces ya le podemos empezar a poner letras. La conciencia fonémica y el principio alfabético, que es unir el sonido a la letra, son los que nos van a llevar a enseñar a leer. Son las más importantes. La conciencia silábica, que yo también he de decir que el programa Comunicar no ha hecho mucho daño, porque me veo yo gente con niños grandísimos con las sílabas pa, ta, ta. Venga, palabras con pa. Y el niño, por encima de los 6 años, tiene que estar con conciencia fonémica y principio alfabético. Y he visto a niños de 12 años con las sílabas. Entonces, ¿cuándo, a qué edad debemos de empezar? Deberíamos de empezar desde 3 años, enseñando conciencia léxica, lenguaje oral, comprensión oral, inferencia a través de imágenes. Deberíamos de continuar en 4, haciendo ese repasito de esa conciencia léxica y empezando con la silábica. Y a veces las edades no son tan reales como las hemos puesto en el programa. Hay niños que con 3 años estarían ya preparados para hacer conciencia silábica y hay niños que a final de 4 años podrían hacer conciencia fonémica. Pero trabaja todo eso y en torno a los 5 años es ya una buena edad. 5 años, no 5 recién cumplidos. A lo mejor después del segundo trimestre de 5 años, donde podría empezar ya a introducir las primeras letras y sonidos. Pero como soy de educación y me tengo que comer las leyes para lo bueno y para lo malo, pues para lo bueno también. Nosotros tenemos una ley educativa que marca claramente dónde comienza el principio de la lectura, independientemente de las opiniones que tengamos, todo. Y el inicio de la lectura es para primer ciclo de primaria. Los niños no tienen que leer en diciembre. Tienen 2 cursos escolares para ese primer inicio de aprender a leer, que es primero y segundo. Pero queremos convertir a infantil en una preprimaria. Pero el currículum de infantil no dice que haya que aprender a leer. Son otro ámbito, de otro contexto totalmente Y diferente. sigue siendo una etapa no obligatoria. Claro. Por tanto, no puede ser preparatoria de una etapa obligatoria, una etapa que no es obligatoria. Claro. Y aparte no casa con nada. Los expertos normalmente ponen la edad en torno a los 5 o 6 años. Pero beneficiamos más a los niños si los enseñamos con 6 que si intentamos enseñarlos con 4. Porque con 6 una gran mayoría va a poder, con 4 van a poder muy poco.
La gran Entonces, mayoría va a seguir un ritmo bueno, sí, ¿no? Entonces, sí. Y no van a tener una repercusión negativa. Es decir, que tú aprendas. Se ha demostrado, y aquí invito a la gente a contrastar, si quieres, no sé si pondrá alguna información, pero yo puedo dejarte todo esto porque no os creáis nada de lo que diga nadie, incluida yo, contrastarlo todo. Se han hecho investigaciones y las podéis ver en el blog de Juan Cruz Ripoll, Comprensión Lectora Basada en Evidencia, donde han comprobado, a ti te enseñaron con 4 y a mí me enseñaron con 7 y con 11 tú y yo estamos igual. otra. Entonces, ¿qué diferencia ha habido entre nosotros? Pues que tú con 4 la has pasado canutas para aprender a leer, porque son procesos muy abstractos para esa edad, para muchos niños, y yo con 7 pues he aprendido con bastante facilidad, con menos tiempo Y sin quemarlo tanto, ¿no? y También, sin quemar a los niños. Y luego hay una cosa para plantearnos, y soy muy crítica y tengo que hacerlo. A las maestras de infantil, maestros, no tienen una asignatura obligatoria o troncal que les enseñe cómo tienen que enseñar a leer. ¿no? En la universidad. Los maestros de primaria tampoco tienen una asignatura obligatoria, troncal, que se haga en toda España. No que los de Murcia lo hagan, Sí. ni los de Galicia no, todos. Tampoco. Y PTIL tampoco. Ya. ¿No sería más importante centrarnos en que el sector docente Totalmente. sepamos bien cómo se enseña a leer en lugar de a qué edad hay que hacerlas? Que todo el tiempo nos hacemos preguntas erróneas y está muy bien que las hagas porque es que se las hace toda la sociedad, nos las hacemos Claro. todos. No, pero es verdad. Mucha gente dice, yo escucho muchas veces eso de, te haces preguntas erróneas, pero también habla mucho de cuando te haces esas preguntas erróneas, consigues encontrar la pregunta correcta y al final... Exactamente, y son necesarias también para quitar muchos mitos y muchos bulos que hay, es decir, el de boca a boca de yo tuve un primo que nunca habló y luego empezó a hablar y yo tuve uno que nunca nadie... son necesarias hacérselas para que salgan las buenas preguntas y también para resolver muchos mitos y muchos de boca en boca que hay que no son para nada ciertos. Enseñar a leer no debería de durar, esa etapa inicial, enseñar a leer son muchísimos años, ¿vale? Que prácticamente toda nuestra vida estamos aprendiendo mucho, aprenden matices, aprender inferencias, vocabulario, estrategias, pero esa fase inicial no debería de durar tanto como dura. No voy a decir una cifra porque entonces la cagaré y vendrá alguien con un estudio a decir que no es esa, pero esa fase inicial de descifrar fonema, grafema y empezar a unir para leer las primeras palabras no lleva más de un curso escolar. Hay hasta establecidos meses, pero no lo voy a decir. Y nosotros nos pegamos 3 años, 4 años, 5 años, primero y segundo, y todavía salen leyendo mal. Algo no debemos de estar haciendo. La verdad que sí, ¿eh? Ahora llegas al instituto y ves niños que no leen con fluidez, no comprenden y dices, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Qué está? Y los profes de instituto dicen, ¿qué hacen en primaria? Es que no sé qué. Y los profes de primaria dicen, pues, si al final... es lógico, o sea, hay que plantearse las cosas de otra forma. Hay preguntas que se hacen mal y hay preguntas que tienen sentido y yo creo que esta tiene mucho sentido en base a lo que estamos hablando, que es qué son los articulemas y por qué pueden marcar la diferencia al enseñar. ¿Vale? Pues sí que tiene mucho sentido porque son muy desconocidos sobre todo. Bueno, a ver, los articulemas es algo que nos ha acompañado a las personas que somos de PT, de AL, fonoaudiólogos, gente que se dedica al lenguaje en general, de toda la vida. En realidad es la posición que ponemos en la boca para decir un fonema. Por ejemplo, pues para decir la F, el sonido de la letra F o el sonido del fonema F, pues colocamos los dientes en el labio, ¿no? Y sacamos el aire, friccionamos el aire. Los articulemas tienen investigación al respecto que no voy a detallar yo aquí, pero invito a la gente a que vaya a la página de Julián Palazón, al blog que tiene de dificultades de aprendizaje y que ahí viene mejor explicado. Pero básicamente es que enseñarle a los niños cómo se producen los sonidos les va a ayudar a fijar mejor luego esa conexión con la letra. Pongo un ejemplo. Esto he explicado de forma muy reducida, ¿vale? Por ejemplo, hay letras que cuando la gente me escuche creo que asentirá,
que se siguen confundiendo en niños que tienen ya una edad muy avanzada. Por ejemplo, la che, la elle y la ñ, ¿no? Muchísimos niños confunden y escriben la elle en lugar de la che o la ñ o viceversa. ¿A qué se debe esto un poco? La gente antes se creía que era por una cosa visual. Pero tú me dirás a mí en qué se parecen la che, la elle y la ñ visualmente. Porque hay otras que sí, por ejemplo la p y la b. Ahí sí puede haber más similitud tanto en la grafía como en el sonido. Pero por eso yo siempre me voy a tres que no tienen nada que ver. La che, la elle y la ñ se parecen mucho en el sonido. Pero no en la grafía, es decir, son muy diferentes. ¿Y por qué los niños la siguen confundiendo hasta edades tan tardías? Realmente no tienen clara la diferencia sonora, esas habilidades fonológicas de reconocer las diferencias que hay entre las tres. Entonces, una cosa muy buena en las etapas iniciales de aprendizaje de la lectura, ya sabemos que a ti, que eres muy bueno, no te va a hacer falta, pero a una gran mayoría les va a beneficiar, es que aprendan muy bien cómo se producen los sonidos. Voy a hacer otro ejemplo muy típico en Andalucía, si nos escucha gente fuera de Andalucía no lo va a entender tanto, pero sería la F, la Z y la S, ¿no? Que se confunden mucho. Que los niños sepan que la S suena más suavita y la lengua no sale. Se asemeja al sonido que hacen las serpientes. La F también sale el aire, pero fíjate que no suena igual. Ponemos los dientes en los labios y en la Z sacamos un poquito la lengua. En las tres sale el aire, pero no suena igual. Muchos niños necesitan de estas pistas para saber diferenciar esos tres sonidos. Si tú diferencias bien los tres sonidos y luego le anclamos la letra, se ha demostrado en investigaciones que han sido varias, no es una, son varias. Siempre cuando vayáis a leer investigación que haya réplica, que no sea un único estudio, ¿no? Varias investigaciones han demostrado, han puesto, lo cuento así de andar por casa, Julián, no me mates, cogen a un grupo de niños y le enseñan a leer, pues asociando sonido y letra, y a otros niños, a otro grupo, le enseñan a leer sonido, letra y articulema. Pues este grupo como que afianza mejor que este otro. Aprenden con menos ensayo que este y cometen menos errores. Entonces se ha demostrado que es bueno. Quien sea bueno aprendiendo a leer va a aprender a leer sin articulemas, pero a muchos niños les va a beneficiar y sobre todo a los niños con dificultades. Yo te iba a preguntar, los niños con necesidades al final es un refuerzo muy grande, ¿no? Es un refuerzo muy bueno, muy bueno. Y de hecho hay alguna investigación que ha demostrado el uso de paneles, murales con los articulemas asociados a las letras que estén en clase para que los niños los consulten. Es decir, imagínate, tenemos varias clases de primero donde estamos enseñando a leer y en algunas ponemos el mural de articulemas y en otros no. No me refiero a nuestros articulemas, ¿vale? Nosotros hicimos uno, pero hay muchos más y los niños lo consultan. Pues las clases donde se usan los murales, se recuerda cómo suenan los sonidos, se le asocian las letras, obtienen mejores resultados. Bueno, no es curioso, o sea, te iba a decir que es curioso, pero no es curioso porque realmente es un refuerzo que es evidente que funciona, o sea, que está... Pero además me voy a tirar piedras a mi tejado. Ojo, que esto no lo hace nadie, salvo yo. No hacen falta los articulemas si hay un buen maestro que explique con su propia boca la diferencia entre los sonidos. Ah, vale, como que no tenga que tenerlo en un panel. Sino exactamente, es decir, muchas veces la gente me pregunta ¿qué método es el mejor para enseñar a leer? Spoiler, todavía no lo hemos encontrado, pero un método de una editorial tal, ¿no? Un maestro que enseñe bien. Un maestro con el peor libro del mundo, si enseña bien, eso va a ir bien. Un maestro con el mejor libro del mundo que no tenga ni idea, pues la cosa no va a ir muy bien. Entonces con los articulemas pasa lo mismo. Tampoco es necesario la foto de la boca, ayuda. Pero si tú tienes la capacidad como docente de hacer esto que yo estoy haciendo, fíjate cómo suena la S y que los niños lo vean y que lo hagan a que suena como más finito. En la F suena como más... como cuando los gatos se enfadan, ¿no? Hacerle esa ejemplificación con tu propia boca, mira cómo ponemos los dientes, tal. Es
en realidad los articulemas ayudan porque son una imagen de nuestra boca, de cómo lo hacemos. Pero lo bueno es que tú sepas como niño, que tú sepas cómo se producen los fonemas. Y eso podría hacerlo explicándolo sin necesidad de la foto. Claro. También lo digo porque no es necesario llenar la clase de boca y sobre todo no es necesario llenar las clases de boca si son elementos decorativos que no se usan. Que no se usan, claro. Ni las bocas ni nada de Claro. que no se use. Y teniendo, o sea, hablando en esto, profundizando un pelín más, ¿qué metodología crees que es pues la más eficaz, por así decirlo, para enseñar a leer? ¿Hay alguna o no lo consideras? A ver, voy a hablar, sí lo considero. Respecto al aprendizaje de la lectura, es uno de los aspectos educativos que tenemos más suerte. ¿Por qué? Porque tiene una larga trayectoria de investigación. Es replicada en muchos idiomas, en idiomas más transparentes como el nuestro. ¿Qué quiere decir transparente? Que cada letra tiene un sonido prácticamente, salvo pues 2 o 3, la B, la V, la Z, la C. Y en idiomas opacos como el inglés, que el inglés ahí tiene un montón de sonidos que según vaya de una forma o suenan de una forma diferente. Y en todos, el método que mejores resultados ofrece y sobre todo, que esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que ayuda a quienes más les cuestan, porque si aprenden los que más les cuesta, van a aprender todos, es el de unir fonema, grafema, el método fonético. Hay una larga tradición del método global, porque supuestamente el método global era más significativo porque ves la palabra, pero realmente si nos leemos el cerebro lector de Stanislas Dehaene, por ejemplo, pues vais a entender todo esto que yo estoy explicando muy por encima, mucho mejor. Ninguna persona estamos preparados para aprender a leer por método global puro. Global puro quiere decir que te enseño la imagen y tú la memorizas y ya sabes que esa imagen de esa palabra se lee de una determinada forma. Seríamos incapaces de aprendernos todas las palabras del idioma en el que estamos, en concreto en castellano. Y el día que tengas que leer electroencefalograma no lo podrás leer, no lo podrás descifrar. El método global, lo primero es que no se ha empleado puro, luego se ha bajado a sílaba y luego a fonema, con lo cual tú lo que estás haciendo es un método fonético de al revés. Has empezado por la palabra, has bajado a sílaba y has bajado a fonema. Los métodos mixtos tampoco ofrecen buenos resultados, porque a quien hay que medir no es a los que aprenden con cualquier cosa. Esos que tienen buenas habilidades van a aprender con cualquier método. Pero hay que medir a aquellos a los que más les cuesta, porque ese método es el que va a funcionar mejor para todos. Si aprenden los que más les cuesta, aprenden todo. Entonces, en la escuela, esta utopía de que tenemos de yo adapto a cada alumno, tú no adaptas a cada alumno ni de broma, porque no puedes. Porque es súper complejo. Es imposible hacer una adaptación a 25. Entonces, ¿qué tenemos que coger? Que por eso la educación no funciona. Pregunta inicial. ¿Por qué? Porque no cogemos lo que se ha contrastado que ofrece un mejor aprendizaje para la gran mayoría que deja menos alumnos atrás. ¿Podríamos utilizar el global? Sí, pero no para leer Harry Potter, El Quijote o una novela que leamos nosotros de adultos. Pues para un niño que vaya a utilizar 40, 50 palabras para comunicarse, para expresar algo, para comprender algo, sí. Leer El Quijote con método global, pues vas a tardar mucho. Y ya podíamos entrar, pero no lo vamos a hacer hoy. Respecto a los niños con TEA o con síndrome de Down, tienen que aprender por global, porque esto viene de algunos mitos como los estilos de aprendizaje y en realidad la forma en la que aprendemos las personas tiene más cosas en común de las que nos diferencia. Es decir, un niño con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, con TEA, la base de aprendizaje, aquí recomiendo el libro de Héctor Ruiz, Cómo aprendemos, es la misma. No aprendemos de formas diferentes. Ahora que podemos tener que hacer más hincapié con uno que con otro, pero los procesos de aprendizaje se desarrollan igual. Entonces ahí hay un montón de mitos que los niños ahora, hoy me ha pasado hoy que me han escrito gente que es opositora, es que yo llevaba un niño con TEA, llevaba método global, tal. Pues lo mismo, las indicaciones no han sido muy adecuadas.
Y ese tribunal le ha dicho precisamente pues esto, que no era el método global el más adecuado claro. para el tipo de niño que llevaba. Y claro, eso nos lo han dicho, ojo, no digo la preparación, nos lo han dicho en la universidad, nos lo han dicho en cursos de formación del CEP, nos lo han dicho los preparadores, nos lo han dicho compañeros y lo hemos asumido como real todo. Claro. Y no lo es. Y respecto a qué metodología es mejor para enseñar, en concreto, en el aprendizaje de la lectura, el método fonético es el que ofrece mejores resultados para todos, aunque habrá niños, sobre todo los que tengan buenas habilidades, que podrían aprender casi con cualquier cosa. Claro. Eso responde un poco a la pregunta que te iba a hacer a continuación, que era, pues, ¿qué puede hacer una familia en casa si su hijo no avanza en la lectura? A ver, teniendo en cuenta que la metodología hay que aplicarla, hay que saber enseñarla, etcétera, pero ya está hablando un poco de que ese método ayuda a los niños que pues, tienen alguna dificultad mayor a la hora de adquirir la lectura, ¿no? Pues los padres tienen una tarea fundamental que no podemos hacer nosotros tanto como ellos en la escuela, que sobre todo es servir de ejemplo y fomentar el gusto por la lectura. Leerles, que haya libros en casa, que tengan acceso a ellos, hablarles de esos libros, no solo de las imágenes, sino de lo que supone un libro, de la portada, este es el título, es decir, eso también acerca la lectura. Cuando ya empiezan en lo que todo el mundo entiende por aprender a leer, lo mejor es, papás, mamás, por favor, no le enseñéis el nombre de la letra a la hora de unirlas para leer. ¿Es bueno que los niños conozcan el nombre de la letra? Sí, pero nosotros no leemos con nombres de letras, leemos con sonidos. Entonces, en esa etapa en la que están empezando a leer, es muy importante que los papás trabajan el sonido P, con el sonido A es PA, claro. Porque la P con la A es PA, no es PA. Y es muy difícil, pero hacerle hincapié en esta es la letra L, se llama L y suena L, favorecer el sonido. Trabajar con material manipulativo, con letras, hacer como suenan, ir formando las primeras palabras, pero tengo que ser prudente y decir algo que creo necesario. Si hay una resistencia al aprendizaje de la lectura, una presencia de problemas mayores, creo que hay que consultar a un experto. Es decir, hay que evaluar a ese niño y no hay que esperar mucho, porque no podemos, tenemos un modelo educativo que el programa Comunicarnos también va por ahí, de retrasar la intervención hasta que el problema es muy grande, ¿no? Es decir, cuando ya vemos que tienen unas dificultades grandísimas, empezamos a intervenir. Y deberíamos de cambiar por un modelo preventivo. Vamos a empezar a aquellos niños, a todos, y sobre todo a aquellos que ya vemos que les está costando un poco, con medidas que fomenten. Entonces, si los papás con la estimulación normal de casa, que es leerles, hablarles de libros, jugar con las letras y con los sonidos, ven que sus hijos tienen dificultad, empiezan con las primeras lecturas, no esperar, porque a lo mejor en esos inicios puede ser un par de meses de ayuda de alguien externo, o si fuera posible y la administración nos dejara a los maestros desde dentro de la escuela, si nos dieran horas a los PT y a ELES para poder hacer prevención, empezar desde pronto y no hacer que eso... Entonces, a lo mejor en un niño pequeñito puede suponer 2 o 3 meses, y si lo dejas, reeducar lo que se ha aprendido mal es muchísimo peor, tarda muchísimo. Claro. Muchísimo. Vale. Bueno, pues ya lo sabe la familia. Es una buenísima recomendación. Al final es lo que dice, si la escuela pública en sí pudiese dejar actuar desde ese punto que evidentemente pues, cuesta mucho con la falta de recursos, con todo lo que hemos hablado, pues, claro, cambiaría también mucho ese enfoque, pero bueno. Y ahora ya para terminar, me encantaría que para cualquier persona que haya escuchado el podcast, que llegue hasta aquí, que si solo pudieras dejar un mensaje hoy en quien nos escuche, una idea, una convicción, una urgencia, ¿cuál sería? En educación, y vuelvo al inicio, urge que nos preocupemos por mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, urge
porque tengamos una formación, los docentes, que nos permita enseñar mejor a nuestros niños y que conozcamos aquello que hace que nuestros niños aprendan mejor. Urge que tomemos más en serio la investigación, que tomemos los resultados de esa investigación para decidir decisiones a gran escala que desgraciadamente a lo mejor no podemos tomar tú y yo, sino que se tienen que tomar desde más arriba. Implantar con más cautela aquello que vaya a entrar en educación. Actualmente en nuestra ley educativa tenemos algunos aspectos que han entrado en ley sin tener ningún sustento. ¿Cómo puede ser eso? Y urge que los maestros tengamos una actitud crítica. Cuando escuchéis este mensaje que yo doy, el que pueda dar la persona que vino antes, que vino después, contrastar hasta qué punto lo que estamos diciendo, lo que estamos aquí sentados, es cierto. Porque podemos equivocarnos sin maldad ninguna. Puede que no lo conozcamos, puede que nos vendieran un método y no lo creamos. Y curiosamente el tiempo nos va demostrando que a veces menos es más, y lo más innovador no es lo que es más floripondio, sino lo que ofrezca mejores aprendizajes, porque en una época donde los resultados son tan malos, para mí lo innovador no es lo que vende más en Instagram o en cualquier red social, sino lo que haga que los alumnos mejoren, ya que por lo que veo, año tras año, cuando salen las evaluaciones, parece ser que en la comprensión lectora vamos mal, en la competencia matemática vamos mal. Entonces urge eso. Y urge también pues, ponerse al día de muchos mitos educativos. Las inteligencias múltiples no existen. Ya Gardner lo reconoció. Solo hay una inteligencia. Urge que sepáis que no existen los estilos de aprendizaje. Estudiad un poquito Edumitos de Héctor Ruiz y ahí encontraréis un montón. No existen estilos de aprendizaje. No hay personas que aprenden visuales, kinésicas. El aprendizaje por descubrimiento no es nada bueno para niños que están iniciando algo. Porque el aprendizaje por descubrimiento es para aquellas personas que ya conocen un tema e investigan. Es decir, ya tienen un conocimiento base. El constructivismo es una teoría sobre cómo aprendemos y se ha tergiversado en una teoría sobre cómo enseñamos. Es cierto que somos constructores de nuestro aprendizaje, pero todo lo que nos han vendido como constructivismo no es adecuado e incluso se ha malinterpretado. Y sobre todo está haciendo mucho daño el aprendizaje por descubrimiento. En resolver determinadas fórmulas matemáticas, los antiguos se tiraron una eternidad. Qué tontería hacer que las descubramos cuando se las podemos explicar al niño para que empiece a ponerlas en práctica. El aprendizaje por descubrimiento en etapas de infantil y primaria no es el más adecuado y es completamente inadecuado para niños con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje. En concreto, pondría a todo el mundo a estudiar lo que es la teoría de la carga cognitiva, y no digo lo que es, y ahí se queda el que quiere que lo estudie. Lo pondré por la descripción, igual que algunas cosas que has dicho lo iré poniendo. Y a enseñar desde una enseñanza directa, guiada y explícita. El niño no descubre, el inicio se lo das tú, y cuando ya tiene una base le puedes decir que amplíe e investigue. Pero tú no tienes que descubrir cómo suenan las letras. ¿Para qué estoy yo entonces? Ya, claro. Yo te voy a decir cómo suenan las letras y te voy a guiar en ese proceso. Y luego tú investigarás sobre la lectura. Yo te voy a decir que existen los cachalotes, ¿a que no lo sabías? Y te voy a dar el inicio de qué son, dónde están, qué tipo. Y luego ya puedes tú continuar. Pero creo que tenemos que cambiar mucho la mentalidad hacia una actitud más crítica con aquello que estamos haciendo en los coles, y me preocupa que la administración, eso me preocupa muchísimo, deje entrar en educación. Dije que no iba a decir ninguna palabra malsonante, pero la voy a decir, que la administración deje entrar en la educación cualquier mierda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Belinda. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que este final te hace pensar muchísimo sobre lo que has ido explicando, lo que has dicho, y también sobre todas esas
lo que decíamos al principio, ¿no? Esas dudas, preguntas que llegan de profes de familia que te remueven y que dices, bueno, quizá algunas no tengo respuesta, otras sí, no sé cómo enfocarlo, pero todo esto te hace tener un pensamiento crítico que al final es lo que intentamos despertar. Ojalá. Y ya está, es un placer. Ha sido maravilloso, ha sido genial poder hacer este podcast, que te sientes conmigo, que hablemos y que, no sé, que es tan bonito, ¿sabes? Que hay gente que de verdad está aportando a la educación, que de verdad está haciendo cosas tan maravillosas, que bueno, darte las gracias 1000 veces. Pues nada, yo agradecerte a ti que pensaras en mi nombre entre todos los que hay, pues la verdad es que también me siento afortunada y a pesar de que no soy muy amante de las cámaras, ni de que me graben, ni de nada de esto, creo que el trabajo que haces es muy bueno de verdad. Por eso compartí alguna vez alguna de tus cosas, porque de verdad lo creo. Y me veo un poco reflejada en el mismo objetivo que yo tengo y quizá la diferencia para que yo me haya sentado aquí y no me haya sentado en otros muchos lugares es que persigue un objetivo que yo también y que considero muy loable y te pegas un trabajazo que no sé si la gente sabrá, pero mi enhorabuena. Muchísimas gracias, Belinda. Muchas gracias, de verdad. Qué guay. Muchas gracias.